cuando algo es delito en la vida real, y una amenaza lo es, y una injuria grave lo es, también tiene que serlo en la vida virtual, en Internet, en las redes sociales. No hace falta nueva legislación, no hace falta inventar unas leyes, unas normas, unos códigos para perseguir o controlar o fiscalizar los comentarios que se hacen en una red social, que en última instancia no son sino la expresión del sentir de la población, idéntico a un bar. Penalizar o criticar o insistir que el problema está en las redes, en la tecnología, es desenfocar el asunto. Yo creo que estamos en un cambio sociotécnico y que el problema no es tecnológico. El problema no es de tecnología, el problema es de sociabilidad. La línea en la que está trabajando el Gobierno es garantizar que las redes sociales funcionan como tiene que ser, con la máxima libertad, sin injerencias innecesarias, pero que también cuando se cometen delitos se identifica a los autores y se les aplica la ley. Estamos en las oficinas del Grupo de Delitos Telemáticos, que está encuadrado dentro de la UCO, la Unidad Central Operativa, que es la unidad central de Policía Judicial de la Guardia Civil. Nosotros nos dedicamos a la investigación de toda la delincuencia tecnológica. Es lo que se conoce como la ciberdelincuencia, que plantea un buen número de desafíos a los agentes de esta unidad especializada. Su campo de actuación es muy amplio, desde los delitos más graves, como el acoso a menores y la pornografía infantil, fraudes y estafas o los relacionados con los ataques a la seguridad de las empresas, a otros más leves, que se refieren a las amenazas, injurias, calumnias o delitos de enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales. Solo en algunos de estos casos los agentes pueden actuar de oficio y casi siempre es necesario que el agraviado presente una querella para iniciar la investigación. Y en un primer paso intentamos conseguir información de lo que llamamos nosotros fuentes abiertas, que es la propia red o el estudio del propio perfil. Si con esa información vamos a ser capaces de identificar a la persona que está detrás. Muchas veces hay que tener cuidado, sobre todo cuando el perfil parece que es demasiado evidente de una persona, porque a veces lo que ha sucedido es que alguien ha suplantado la identidad de un tercero con la finalidad de imputarle un delito que él no ha cometido. El anonimato en la red no existe, pero identificar con nombres y apellidos al autor o a los autores físicos de un tuit con un contenido presuntamente delictivo y obtener pruebas procesales contra ellos es una tarea realmente compleja, precisamente por la peculiaridad del medio. Cada día millones de comentarios circulan por las redes sociales, algunos, muy pocos en comparación con el volumen que se mueve, que pueden ser reprobables desde el punto de vista moral, pero que no son punibles. Para que lo sean, tienen que estar tipificados en el Código Penal, cuya interpretación corresponde a jueces y fiscales. Una de las sentencias más recientes condenó a un tuitero a pagar 300 euros de multa y 1.000 de indemnización por un delito de injurias graves contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. A mí me ha costado 2 años y medio de lucha en los tribunales. He conseguido una, pero tengo más de 60 denuncias archivadas. Quiero decir con ello que quizá a lo mejor se podría reforzar la ley para facilitar precisamente el que haya jueces que consideren que esto es un delito, porque yo sé que en otros casos pues los están rebajando a la consideración de faltas exclusivamente. Es bien conocido el caso de la eurodiputada socialista electa Elena Valenciano, que optó por abandonar temporalmente las redes sociales, o el de la presidenta de la asociación 11M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, cuyas querellas por insultos, calumnias y amenazas de muerte en Internet no prosperaron. Actores, periodistas y más recientemente el caso del diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, que fue insultado en las redes sociales tras unas declaraciones en las que suscribía la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Un joven de nuevas generaciones del Partido Popular fue expulsado de la organización por este motivo. El diputado también fue objeto de amenazas de grupos de ultraderecha que decidió denunciar.
Yo no le he dado importancia casi nunca, salvo en aquellos casos en los que provienen de grupos organizados, que además en un clima en el que parece justificarse que se pueda amenazar de muerte a determinadas personas, dado que en el momento en el que yo hice esas declaraciones y se amenazó de muerte no solo a mí, sino a mi familia y a mi entorno, después tertulias televisivas que comentaron esa cuestión, algunos tertulianos justificaron que, dada la barbaridad que yo había dicho, era normal que me amenazaran de muerte, pero esa denuncia no hemos tenido mayor conocimiento, no hemos tenido noticia de cómo va, de cómo prospera, y ya ha pasado, creo recordar, 6 o 7 meses. La polémica jurídica tiene que ver con la línea que transita desde la libertad de expresión al delito. Actualmente el catálogo de infracciones más o menos graves que pueden aplicarse es similar al que se utilizaría para sancionar esas mismas conductas fuera de Internet. Por ejemplo, el artículo 141 del actual Código Penal, que castiga la provocación, conspiración y proposición para cometer otros delitos. El asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, desencadenó insultos y burlas en la red. 2 ediles socialistas dimitieron por sus comentarios ofensivos y un joven valenciano de 19 años quedó en libertad con cargos por instar a la violencia contra dirigentes del Partido Popular. Da igual que sea en el mundo real, en la comunicación convencional, que en el mundo de la comunicación digital o de las redes sociales. Es que son delictivas en uno y otro caso. De lo que se trata es de saber cómo perseguirlas para que las redes sociales no sean un ámbito de impunidad a lo que es delito, se cometa en la vida real o se cometa en Internet. Siempre es delito. Y desde luego ahí siempre hay una interpretación, como es lógico, que vence a favor de la más amplia interpretación, valga la redundancia, de la libertad de expresión. Casi simultáneamente al caso de Isabel Carrasco, la comunidad judía en España denunció a 5 tuiteros por mensajes antisemitas. El desencadenante fue la victoria del Maccabi de Tel Aviv de baloncesto sobre el Real Madrid. 18.000 usuarios se hicieron eco de los mensajes racistas en las redes sociales. El artículo 510 del Código Penal castiga los delitos de provocación al odio o apología de la violencia por motivos racistas o antisemitas, entre otros. Estamos viviendo un momento de crisis y, como bien sabemos, los judíos son particularmente víctimas del antisemitismo, de la xenofobia, del racismo en esos momentos de crisis gracias al populismo. No hay que descartar que esto se trate de una campaña orquestada también desde otras instancias. Aquí se dan la mano la extrema izquierda, la extrema derecha neonazi, el radicalismo islamista. Y una cosa le puedo decir, cuando surge el antisemitismo es que se fragua la tragedia y eso nos tiene que hacer reflexionar. Respecto a estos y otros delitos relacionados con la incitación al odio o a la violencia y al enaltecimiento del terrorismo en las redes, la reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso sí tiene en cuenta el efecto multiplicador del impacto como un agravante de la pena cuando el mensaje se transmite a través de Internet. La verdad que esas situaciones es algo que es lógico y es evidente porque es un medio que no existía antes y ahora sí lo tenemos y por tanto tenemos que tenerlo en consideración. Ahora, tanto como para llegar a regular expresamente que si haces unas amenazas en una red social tiene que tener una vía distinta y tiene que tener una regulación distinta, no me parece. Junto a la cuestión penal, la persecución de conductas delictivas en la red plantea retos propios del espacio virtual en el que se realizan, como el carácter global de Internet, que exige la cooperación internacional cuando el autor está fuera de nuestras fronteras. En el caso específico de España, parece necesario actualizar la ley de enjuiciamiento criminal, que permita a las unidades especializadas utilizar nuevas técnicas de investigación. Herramientas como esa, como el agente encubierto, que puede actuar en esos foros, en esos contextos de especial peligrosidad, porque estamos hablando nada menos que de delitos de terrorismo, serían un avance muy importante. Y no tienen que ver con la tipificación de nuevos delitos, sino con la creación de herramientas de investigación. Otras medidas pasan por implicar más a las redes sociales, que en muchos casos ya han creado herramientas para facilitar a todos los usuarios que informen sobre prácticas abusivas, aunque las plataformas no se hacen responsables de lo que se publica o tuitea.
Como recuerdan los expertos, el mejor revulsivo para protegerse de esos usos perniciosos de Internet es la educación. Tenemos que acostumbrarnos todos, los ciudadanos, los poderes públicos, a conocer ese nuevo espacio y aprender a vivir en él. Entonces yo creo que sería muy importante avanzar en formas de educación para la ciudadanía digital. Lo que hay que enseñarle a los jóvenes en la escuela y a los niños es que en realidad lo que están haciendo en la red es una actividad social, que no tienen, que los espacios suyos que ellos creen de privacidad y de intimidad no lo son. Entonces tienen que aprender a saber que lo que están haciendo allí va a ser público y además va a ser para siempre. Las redes sociales son un gigantesco espacio público, como lo fueron las plazas de pueblos y ciudades durante siglos, solo que ahora su dimensión es global y puede llegar de manera instantánea a millones de usuarios. Para los poderes públicos representan hoy por hoy un instrumento de infinitas posibilidades, con sus luces y sombras, y el medio más directo de acercarse a los ciudadanos.